Muchachos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la clase número 44. Ya vamos a estar resolviendo problemas con sólidos geométricos. Bien, ya les cargué en el Classroom el problemario que vamos a estar trabajando el día de hoy. Pero antes de que nosotros empecemos a trabajar con este problemario, sí es importante que yo les dé un tema que quizás debía haberlo dado cuando estábamos viendo trigonometría, pero no lo di porque no viene en el programa del curso de inducción. Es un tema bastante importante que poco tocamos nosotros en la asignatura, en esta asignatura, pero que ustedes en las próximas asignaturas sí lo van a estar utilizando y sí les va a resolver o va a ser útil para resolver muchos de los ejercicios, tanto en matemáticas como en otras asignaturas. Bien, entonces vamos a trabajar la ley de senos y vamos a trabajar la ley de cosenos. No vamos a hacer ningún ejercicio con ley de senos ni ley de cosenos, simplemente vamos a hacer la deducción matemática de qué es y de dónde viene la ley de senos y la ley de cosenos. Bien, ok, entonces, ley de senos, ley de cosenos, obviamente los senos y los cosenos son funciones trigonométricas, por lo tanto nos van a ayudar para resolver triángulos. Lo que yo quiero es encontrar una fórmula o una ecuación que me pueda relacionar ese ángulo, el ángulo alfa, con el ángulo beta, con este lado que va a ser el lado B porque es el lado opuesto a beta y con este lado que va a ser el lado A porque es el opuesto a alfa. Bien, entonces si yo conociera tres de estos valores, ¿cómo puedo calcular el cuarto? Es decir, si conozco el lado B, conozco el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿cómo puedo calcular el lado A? O si, por ejemplo, yo conozco el lado A, el lado B y el ángulo alfa, ¿cómo puedo con esa información calcular el ángulo beta? Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a partir este triángulo en dos triángulos, de tal manera que se formen dos triángulos rectángulos. Bien, no me salió muy derecho, pero vamos a imaginarnos que este sí está derecho y que aquí yo formo un ángulo de 90 grados en ambos lados. Entonces yo tengo dos triángulos rectángulos. Bien, y con los triángulos rectángulos yo puedo aplicar la ley de senos, la función trigonométrica senos respecto a cada ángulo. Entonces, el seno de cualquier ángulo, para empezar, lo puedo calcular como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si nosotros nos fijamos en este triángulo de aquí, el primer triángulo, nosotros podemos calcular el seno de alfa, que va a ser igual a su cateto opuesto, que en este caso es la altura de ese triángulo, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa de ese triángulo es el lado B. Bien, por otro lado podemos calcular el seno de beta. El seno de beta va a ser igual a el cateto opuesto, que en este caso es la altura, sobre la hipotenusa de este triángulo. Y la hipotenusa de ese triángulo es A. Entonces, si de aquí yo despejo las H's va a ser igual a B por el seno de alfa. Y el de abajo, H, va a ser igual a A por el seno de beta. Entonces, esta H y esta H ambas se refieren a esta altura. Entonces, esta altura es la misma que esta altura, por lo tanto, estas dos expresiones son las mismas. Entonces, de aquí yo puedo decir que seno de alfa es igual al seno de beta. Perdón. B por el seno de alfa es igual a A por el seno de beta. Bien, estoy igualando estas dos expresiones. Y nada más para tener asociadas el ángulo con su cateto opuesto, es decir, este ángulo alfa con A, lo que hago es que esta A la voy a pasar dividiendo y esta B también la voy a pasar del otro lado dividiendo. Entonces esto me queda que el seno de alfa entre A es igual al seno de beta entre C.
Y así es como voy a poder aplicar esa relación. Esto no es otra cosa más que una proporción. Es una proporción porque yo estoy igualando dos razones. La razón del seno respecto a su cateto va a ser igual a la razón del el seno de beta respecto a su cateto. Y aquí no es C, perdón, es B. Bien, y así como lo puedo aplicar para el alfa sobre beta, que es una proporción, perdón, seno de alfa sobre A, seno de beta sobre B, esta misma identidad trigonométrica o esta relación se extiende a el seno de gamma sobre su lado C, donde gamma sería el tercer ángulo que tengo acá, este sería gamma, y toda la base de ese triángulo sería C. Y esta es la ley de senos. Cuando yo trabaje con ley de senos, puedo trabajar con esta y esta, puedo trabajar con esta y esta, o puedo trabajar con estas dos, dependiendo de cuáles son los datos que tenga y cuáles son las proporciones que yo quiera calcular, o el dato que yo quiera calcular. Bien. Ok, ahora vámonos con la ley de cosenos. Algo muy similar vamos a hacer. Tenemos entonces, este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta, por lo tanto este va a ser el lado A y este va a ser el lado B. Y lo que vamos a hacer es que vamos a igual hacer un corte aquí, donde yo sé que estos triángulos van a ser dos triángulos rectángulos. Y a partir de aquí voy a establecer igual relaciones. Bien, este lado pues nosotros sabemos que es el lado C. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a nombrarle a este lado M. Y a este lado le vamos a llamar N. Bien, ok. Entonces, ahora en lugar de comenzar con una propiedad o una identidad como lo hicimos con la ley de senos, en lugar de comenzar con cosenos, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un teorema de Pitágoras a ambos triángulos. Bien, entonces, según el teorema de Pitágoras, para el triángulo, el primer triángulo, que es el que tenemos del lado izquierdo, yo sé que b cuadrada, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros catetos. Bien, aquí esto es altura. Entonces, eso va a ser igual a h cuadrada más m cuadrada. Bien, y al segundo triángulo, igual la hipotenusa, que en este caso es a cuadrada va a ser igual a h cuadrada más, y ahora va a ser n cuadrada. Si nosotros de estas dos despejamos las h's, entonces h cuadrada va a ser igual a b cuadrada menos m cuadrada. Y en este caso h cuadrada va a ser igual a cuadrada menos n cuadrada. Entonces, si h cuadrada vale esto y también vale esto, quiere decir que estas dos son iguales. Entonces vamos a igualarlas. Entonces, a cuadrada menos n cuadrada va a ser igual a b cuadrada menos m cuadrada. Bien. Ok, nosotros vamos a despejar a cuadrada. A cuadrada entonces va a ser igual a b cuadrada menos m cuadrada más n cuadrada. Bien, ya que tenemos esto, lo que tenemos, esta expresión, tenemos que buscar expresar esta m y esta n en términos ya sea de alfa, de beta, de a o de b. No podemos dejar esta expresión así porque en el triángulo original no tenemos ni m ni n, simplemente las utilizamos como una base para hacer diferentes cálculos. Entonces, lo que podemos hacer es que yo sé que c es igual a m más n. Eso sí lo sé. Y ahora lo que puedo calcular aquí o despejar de aquí es la variable n, que n va a ser igual a c menos m, y esa misma puedo sustituirla, esta n, la puedo sustituir aquí, que n vale c menos m. Entonces, a cuadrada va a ser igual a b cuadrada menos m cuadrada más n, que vale c menos m elevado al cuadrado.
Desarrollo ese binomio al cuadrado y esto me queda el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, pero el segundo es negativo, entonces me queda menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, y aquí de manera inmediata puedo ver que este término con este término se eliminan. Entonces me queda que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces c por m. Ok, ya casi lo logro, ya no tengo en esta expresión en dos variables que no conozco, ya nada más la que no conozco es m. ¿Cómo puedo yo expresar esa m en términos de lo que originalmente sí conozco? Bueno, ahí es donde entra entonces sí la identidad trigonométrica del coseno. Vamos a calcular este coseno de alfa. Yo sé que cualquier coseno es igual a, vamos a suponer que es el coseno de teta, va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si calculo el coseno de alfa, el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente a alfa, y el cateto adyacente a alfa es m sobre la hipotenusa, que la hipotenusa de este triángulo es b. Si de aquí yo despejo a m, m entonces va a ser igual a b por el coseno de alfa. Y ahora sí, esa m la puedo sustituir aquí. Y entonces a cuadrada va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces c por m, que m vale b el coseno de alfa. Y ya nada más para reordenar estos términos, yo puedo escribir que a cuadrada va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces b por c por el coseno de alfa. Y ahora sí, esta es la ley de cosenos. ¿Y para qué me va a servir la ley de cosenos? Bueno, en lugar de establecer, a diferencia de la ley de senos, en lugar de establecer relación entre estas, lo que yo voy a poder hacer es, bueno, si yo tengo el lado B y tengo el lado C, que es este lado C, y además tengo este ángulo, que es el ángulo que se forma entre estos dos, con esos tres datos yo voy a poder calcular A, sin que yo conozca este beta. Este beta aquí realmente no hizo nada. Ahora lo que yo conozco es B, conozco C y conozco este ángulo. Pero de manera contraria, si yo no conozco ese ángulo, pero sí conozco este ángulo, con esta información, si yo conociera A, conozco a C y conozco a este ángulo, con esa información yo puedo calcular B o cualquiera de las otras, ¿no? Simplemente es un despeje a partir de esta. Entonces eso quiere decir que yo puedo hacer igual otra deducción para ver cómo calcular B a partir de A, el ángulo beta y el lado C. Pero si se dan cuenta, por relación de esta misma ecuación, a cuadrada solamente aparece de ese lado de la ecuación, y a cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos menos el doble de su producto por el coseno del ángulo que está opuesto a ese lado. Entonces, de esa misma manera, nosotros podemos hacer una extensión de esta ley y podemos decir que entonces b cuadrada va a ser igual a la suma de los otros dos catetos, o más bien los cuadrados de esos dos catetos, menos el doble de su producto de A por, no es B, pero no es C. Uy, de los otros dos. Ahí está. Entonces, ahora sí, B cuadrada va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos menos el doble de su producto, que es A por C, por el coseno del ángulo contrario a ese lado, que sería el ángulo beta. Igual, entonces c cuadrada va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos menos el doble de su producto por el coseno del ángulo opuesto a este.
gamma. Y esto es lo que conocemos como la ley de cosenos. Son tres ecuaciones las que las componen. Y de cierta manera en la ley de senos también son tres las ecuaciones, porque yo esta ecuación la puedo partir de esta manera. Yo puedo decir que, como habíamos comentado, puedo utilizar la primera parte, seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B. O puedo utilizar el primero y el tercero. Seno de alfa sobre A es igual al seno de gamma sobre C. O puedo utilizar los dos últimos. Seno de beta sobre B es igual a seno de gamma sobre C. Cualquiera de esas tres. Bien, no voy a utilizar estas tres juntas al mismo tiempo porque entonces ya tendría dos signos de igual. Pero la puedo hacer así. Entonces son tres ecuaciones las que componen la ley de senos y tres ecuaciones las que componen la ley de cosenos. Bien. Ok, muchachos, pues nos vemos en un ratito más para que podamos ya ahora sí comenzar a resolver los ejercicios de las figuras geométricas, los sólidos geométricos.